Estamos en la serie de el nuevo nacimiento o la regeneración. Vamos a continuar en esta mañana. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 3, donde tenemos nuestra base bíblica para esta serie de estudios que estamos llevando a cabo. Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Si ya lo tiene, dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hemos estado analizando casi versículo por versículo, hemos estado estudiando este capítulo que trata específicamente sobre el nuevo nacimiento o la regeneración. Lo que vamos a hacer en esta mañana, vamos a continuar, llegamos al versículo 5, pero aquí en el versículo 5 vamos a detenernos para analizar este tema o esta frase sobre todo, que ha causado controversia, que ha causado mucho debate, mucha discusión a través de los tiempos. Es la frase esta que dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Esa frase, ¿qué significa nacer de agua y del Espíritu? Esto es lo que vamos a estudiar, esto es lo que vamos a analizar en esta mañana, pero lo vamos a dividir. Vamos a tener una parte de este estudio ahora y en la tarde, Dios mediante, vamos a continuar con este estudio. Así que es interesante esto porque el nuevo nacimiento es uno de los temas fundamentales de la palabra de Dios. Y no solamente es un tema fundamental, sino es algo fundamental para la experiencia de la vida cristiana. Podemos saber el nuevo nacimiento, podemos conocer el nuevo nacimiento, podemos saber la doctrina, pero si no hemos experimentado el nuevo nacimiento, entonces solamente tenemos el conocimiento, pero no hemos experimentado, no hemos nacido de nuevo. Por eso ambas cosas son fundamentales, porque el nuevo nacimiento es la base, es el inicio de la vida cristiana. Sin nuevo nacimiento no puede haber vida cristiana. Sin nuevo nacimiento no puede uno entrar al reino de Dios, no puede entrar a esa relación con Dios, a esa vida con Dios. Es el nuevo nacimiento quien determina esto. Por eso es interesante entender esto, porque les decía que esa frase ha sido tomada a través de los tiempos para enseñar una falsa doctrina que ha llevado a mucha gente a confiar que la interpretación que les están dando de ese texto es la correcta, cuando no es así. Vamos a ver el punto específicamente más adelante, pero decíamos que esto es algo que debemos prestar atención, debemos estar atentos, porque son temas fundamentales y básicos de la palabra de Dios. Hay un texto clave aquí que hemos estado relacionando, del cual hemos estado hablando, el versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hemos estado relacionando la necesidad de nacer de nuevo. Hemos estado viendo que es necesario. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Hemos estado considerando esto y hemos relacionado
este versículo con el versículo 3, donde hablamos de la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y ahora noten aquí otra vez la relación con el versículo 5, donde dice que es necesario, más bien lo estamos relacionando, es necesario nacer del agua y del espíritu. O sea, estamos relacionando el texto, por eso estoy diciendo que es necesario nacer de agua y del espíritu. Volvemos a relacionarlo y lo que vamos a hacer a la vez, al mismo tiempo, relacionar el versículo 5 con el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La relación que vamos a estudiar, que vamos a analizar, es cuál es esa relación que tiene lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo en los versículos anteriores al versículo 10, cuando ya le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué es lo que se supone que Nicodemo debería saber como maestro de Israel? Entonces, uniendo los versículos 5 y versículo 10, planteamos algunas preguntas. Primero, ¿qué es lo que se supone que Nicodemo como maestro de Israel debería saber acerca de nacer de agua y de espíritu? Porque ese es nuestro tema y lo estamos relacionando con la pregunta reprensiva que el Señor Jesucristo le hizo a Nicodemo. ¿Qué es lo que se supone que debería saber acerca de nacer de agua y de espíritu? Porque eso abarca todo. Entonces nos preguntamos, Nicodemo, ¿debería saber que nacer de agua y de espíritu se refiere al bautismo en agua para recibir el Espíritu Santo? Eso es lo que se supone que debió saber. ¿Por qué el Señor Jesucristo le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? Entonces estamos planteando las preguntas y estamos suponiendo, ¿será que eso debe saber Nicodemo? ¿Que en el bautismo va a nacer de nuevo? ¿Que cuando el agua caiga sobre él, el agua del bautismo, entonces con eso va a nacer de nuevo? ¿Es eso lo que debería saber? Estamos planteando la pregunta. ¿Debería saber Nicodemo que nacer de agua significa el nacimiento natural y nacer del Espíritu significa el nacimiento espiritual? ¿Será que eso debería saber Nicodemo? Porque Cristo, esa pregunta reprensiva tiene mucho significado. ¿Eres tú maestro de Israel? En el griego, tú, maestro de Israel, y no sabes esto. Entonces, última pregunta aquí que estamos planteando es: ¿deberías saber que nacer de agua y de espíritu se refiere a la limpieza espiritual por la obra del Espíritu Santo? Entonces, ya planteamos básicamente 4 cosas, o preguntas más bien. Eso es lo que deberías saber, porque estamos relacionando el versículo 5 con el versículo 10, que es necesario nacer de agua y de espíritu para poder entrar al reino de Dios. Entonces vamos a analizar, vamos a estudiar ahora este tema, pero como dije, lo vamos a dividir en 2 partes. En esta mañana vamos a analizar parte de este tema y en la tarde, como ya dije, vamos a continuar. Entonces vamos en primer lugar a tomar esta frase: nacer de agua y espíritu. Lo estoy diciendo así, escúchelo: nacer de agua y espíritu, porque en el texto griego no tiene el artículo que aquí tiene, como estamos leyendo. En el versículo 5 leemos que el que no naciere de agua y del espíritu. Esto del espíritu en el texto griego está que no naciere de agua y espíritu.
Por eso lo estoy planteando de esta manera: nacer de agua y espíritu. Decíamos que a través de los siglos este versículo ha sido causa de controversias, de muchos debates, de muchas discusiones. Y de este versículo, de esta frase sobre todo, nacer de agua y de espíritu, surgió una falsa doctrina, que esta falsa doctrina la vamos a considerar más adelante, porque esa falsa doctrina que surgió de esta frase de nacer de agua y de espíritu es un ataque directo al evangelio de la gracia. Es un ataque directo a la salvación por gracia. Por lo tanto, si uno confía en esa doctrina falsa que surgió de este versículo para salvación, entonces ya no vas a depender de la gracia para salvación, sino vas a depender en lo que enseñan acerca del agua, de lo que significa el agua. Por eso le decía que es muy importante entender esto. Y ese es uno de los resultados de la interpretación de ese texto. Se ha interpretado, se le ha dado esta forma de interpretación, aunque otras interpretaciones, pero esta es la más peligrosa. Interpretar ahí de una forma equivocada ese texto y crear una doctrina que va en contra de la salvación como lo plantea el Nuevo Testamento, esto es lo peligroso. Entonces, vamos a ver que hay 4 interpretaciones básicas de esta palabra. Ahora ya me estoy refiriendo específicamente a la palabra agua. Y hay 4 interpretaciones de esta palabra. Ahora escúchenlo. Los padres de la iglesia, cuando nos referimos a los llamados padres de la iglesia, son los que siguieron después de los apóstoles. Murieron los apóstoles y ya se levantaron compañeros de ellos, otras personas que fueron llamados padres de la iglesia porque escribieron tratados, temas doctrinales. Entonces, estos padres, llamados padres de la iglesia, y de ahí más tarde la iglesia de Roma, y más tarde hasta hoy muchas sectas creen que agua ahí se refiere al bautismo. Toman ese texto para interpretar y decir que el que no nazca a través del bautismo, en el cual uno es regenerado, más bien es regenerado, no puede entrar al reino de los cielos. Ellos entonces, la primera interpretación que estamos diciendo, agua lo toman como bautismo. En segundo lugar, la segunda interpretación, muchos creen que el agua se refiere a la palabra de Dios en ese texto. Aunque en otro texto ciertamente se está refiriendo a la palabra, el agua como la palabra, pero en este texto lo toman de igual manera. Y por eso estoy diciendo que la segunda interpretación es que muchos toman ahí la palabra agua como refiriéndose a la palabra de Dios. Otros, la tercera interpretación, creen que agua ahí señala el nacimiento físico. Que una persona tiene que nacer de agua, nace ahí de agua que trae en el vientre de su madre, y lo aplican entonces para decir, para interpretar que agua ahí se refiere al nacimiento físico. Esa es la tercera interpretación. Y la cuarta interpretación, otros creen que el agua es un símbolo de limpieza o purificación. Esas son entonces las 4 interpretaciones generales, principales, acerca de la palabra agua, porque ese es el punto que ahora vamos a señalar, vamos a analizar, el agua. Ahora es muy importante que nos ubiquemos en el contexto de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba ocurriendo en el ministerio de Cristo
Y en ese momento en que Nicodemo estaba ahí con el Señor, o lo que estaba viviendo Nicodemo. En el contexto, entonces podemos ver que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo y vivió en esa región, el contexto de lo que Él vivía, el agua se utilizaba en un sentido religioso. Nicodemo sabía muy bien del sentido religioso del uso del agua. Entonces vamos a analizar esto. Pero no solamente nos vamos a detener en el Nuevo Testamento, sino vamos al Antiguo Testamento, porque ahora el siguiente punto que vamos a considerar es el uso religioso de el agua. Ya hemos tomado en primer lugar la frase nacer de agua y espíritu. Pero ahora vamos a ver, para poder ir entendiendo este tema, el uso religioso del agua. ¿Cuál es el uso religioso del agua? Y en primer lugar, vamos a ver que Nicodemo, ya lo dijimos, se movía en un contexto donde el agua era muy usado en sentido religioso. Pero lo podemos definir de una forma más clara, y escuchen esto. Nicodemo, como maestro de Israel, él enseñaba y sabía lo que la ley de Moisés decía acerca del uso del agua. Esto es interesante. Por eso, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? Él, como maestro de Israel, conocía muy bien la ley de Moisés, la enseñaba, y él sabía muy bien el uso de el agua, de cómo se utilizaba el agua. Entonces, por eso estamos diciendo que la reprensión tiene mucho sentido. Cuando le dice, eres tú maestro de Israel, ¿no sabes esto? Lo deberías saber esto. Entonces, vamos a ver aquí en el Antiguo Testamento el uso del agua. En primer lugar, ¿cómo se usaba el agua en el Antiguo Testamento? Bueno, se utilizaba para la limpieza ceremonial del cuerpo. En un sentido, podemos decir a un ritual religioso, se usaba el agua para la limpieza del cuerpo. Esto es muy importante porque cuando ya pasemos al Nuevo Testamento, vamos a entender a qué apuntaba todo eso. Vamos a entender esto del lavamiento con agua, vamos a entender esto en el siguiente estudio, Dios mediante. Pero estamos poniendo aquí las bases para que ustedes puedan entender cómo se usaba esto, cuál es el sentido que Cristo estaba usando. Nicodemo sabía de esto, del uso del agua, y aún en ese sentido que estamos mencionando. Bueno, esto lo podemos ver aquí en Levítico. Tenemos el Levítico, el capítulo 11, y simplemente voy a hacer referencia general aquí. Cuando alguien tocaba a algún muerto, quedaba inmundo, y la ley decía que tenía que purificarse con agua, tenía que lavarse con agua. Esto lo voy a ir señalando. Los que tenían contacto con algún animal muerto, específicamente, el Levítico 11. Levítico 14, de los que sanaban de la lepra. Por ejemplo, algún leproso sanaba, tenía que pasar por el ritual de la limpieza, y esa limpieza tenía que ser con agua. Es cierto que había limpieza con la sangre de algún animal, de alguna ave, de algún animal, pero en este caso también se está refiriendo al uso del agua para la purificación del leproso. Pero específicamente ahora también se refiere el uso del agua cuando los sacerdotes
entraban al tabernáculo, se bañaban antes de vestirse. No era un lavamiento solamente de manos. Y este punto es interesante. Levítico 16, versículo 4 sobre todo. Levítico 16, 4, donde se bañaban antes de vestirse. Estoy haciendo referencia general a estos capítulos, pero ya aquí en Levítico 16, versículo 4, podemos ver exactamente esto que estamos mencionando ahora. Levítico 16, 4. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. La purificación, el ritual de lavarse, de bañarse completamente antes de vestirse. Estamos viendo el uso de el agua para la purificación. Y además de que el sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote, además de bañarse para poder vestirse, al momento de entrar al lugar santo, el lugar santísimo, se tenía que lavar las manos y los pies. Pero ya se bañó, pero tenía que lavarse las manos y los pies. Para eso estaba la fuente entre lo que es el altar y el lugar santo. Ahí estaba. ¿Para qué era eso? Para lavarse las manos. Y aquí está en Éxodo 30, del versículo 17 al 21. Son varios versículos, pero les estoy dando la idea del uso del agua. Y Nicodemo, como maestro de Israel, no sabía esto. ¿Para qué servía el agua? Para la purificación y para la limpieza. Entonces, estamos señalando aquí que Nicodemo, como maestro de Israel, enseñaba y sabía lo que la ley de Moisés decía acerca de la limpieza del cuerpo en agua. En segundo lugar, Nicodemo, como fariseo, porque el versículo 1 del capítulo 3 de Juan dice que era de los fariseos. Y Nicodemo, como fariseo, se movía en un ambiente donde el agua se usaba religiosamente para la purificación. Y de hecho, él mismo lo practicaba, porque los fariseos se distinguían por eso, por lavarse las manos, por la limpieza, de manera que ustedes pueden entonces ver cuál es el contexto cuando Cristo le está diciendo: el que no naciere de agua y de espíritu. ¿Hasta dónde llega ese significado? Pero estamos viendo aquí por el momento el uso del agua. Y Nicodemo sabía bien esto. Parte de maestro de Israel, conocía bien la ley, era de los fariseos. Y decíamos que los fariseos se distinguían por este asunto de la purificación con agua. De hecho, generalmente los judíos practicaban lo que es la purificación. Entonces entramos aquí al Nuevo Testamento para ver algunas cosas que nos van a servir como base para poder entender eso del agua para la purificación, y después, Dios mediante, ver en qué sentido Cristo está hablando. Los judíos tenían tinajas para el rito de la purificación. Juan capítulo 2, versículo 6 nos dice así, cuando Cristo hizo el milagro del vino. Juan capítulo 2, esas tinajas, dice así aquí en Juan capítulo 2, el versículo 6. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. ¿Para qué servían esas tinajas? Los judíos siempre tenían sus tinajas de piedra para agua, pero esa agua ¿era solamente para beber o era para beber? Dice aquí y nos especifica que
conforme al rito de la purificación de los judíos. Nicodemo se movía en este ambiente de la purificación, de la limpieza con agua. Él sabía muy bien el uso que se le daba al agua en cuanto a la limpieza, a la purificación ritual. Por eso habla aquí de conforme al rito. Es algo ritual. Y por eso decíamos que él mismo lo practicaba, porque él era de la secta de los fariseos. Aparte de que era judío, era de la secta de los fariseos. Y los fariseos se distinguían por lo que ya estamos diciendo. Entonces vemos claramente que la purificación con agua era una práctica común de los judíos. Por eso, aquí más adelante en el capítulo 3, versículo 25, vean cómo hubo una discusión. Versículo 25 del capítulo 3. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Los discípulos de Juan y los judíos acerca de ¿qué? De la purificación, de la limpieza, del lavamiento. ¿Y en qué consistía esa discusión? ¿Cuál era el punto de la discusión? Ambos usaban el agua. Los judíos ahí tenían su ritual de purificación, utilizaban agua. Juan el Bautista ahí estaba utilizando agua para bautizar. Entonces venían los discípulos de Juan y los judíos y ahí estaban discutiendo. Pero ¿cuál sería el punto de discusión? Ambos usaban agua, pero con diferente propósito. Porque unos para la purificación ¿de qué? Los judíos para purificación del cuerpo. Pero el bautismo de Juan era para aquellos que se habían arrepentido, aquellos que confesaban sus pecados, aquellos que recibían el mensaje de que el Mesías estaba viniendo. Y ahí viene la discusión. Y yo podría añadir aún que esos judíos pensaban que el agua tenía cierta eficacia como para lavarte y estar bien delante de Dios. Pero esto no es así, porque sabemos que el bautismo no puede hacer algo así cuando se bautizan en agua. Entonces tenemos aquí claramente las referencias de cómo se usaba el agua para el rito de la purificación. Y cuando vieron que Juan utilizaba agua, estaba ahí el río y bautizaba, y ellos también vinieron para discutir acerca de eso que se estaba realizando. Pero también, ahora vamos a observar ahora de una forma precisa cómo los fariseos, los judíos, los fariseos específicamente, se distinguían por el uso del agua para la limpieza de la inmundicia. En ese ambiente, volvemos a señalar, se estaba moviendo Nicodemo, el judío, y el fariseo. Y vamos aquí a Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 5. Aunque lo que el Señor Jesucristo menciona aquí en Marcos es algo amplio, pero por el momento solamente vamos a ver esta parte. Marcos capítulo 7, versículo 1 al 5. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con pan, con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen.
y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Inmundas quiere decir manos sucias, están contaminadas las manos. ¿Por qué no se lavan? ¿Para qué utilizaban el agua? Según ellos, para lavar la inmundicia. ¿Y cuál es el sentido? La purificación, la limpieza. Ese era el sentido que los judíos, los fariseos, tomaban en cuanto al agua. Lo que vemos aquí es que estas personas, estos judíos, ya habían formulado este ritual. Era una práctica ya que lo habían llevado más allá, de tal manera que ustedes pueden ver, como dice, no solamente las manos, por ejemplo, los platos, los vasos, las cucharas, incluso dice hasta los lechos. Es decir, cuando habla aquí de lechos, se está refiriendo que en aquel tiempo cuando comían, eran como pequeñas camas donde se recostaban para comer, por eso la palabra aquí, lechos. Entonces todo eso que hacían, tiene que ser purificado. Y se venían de las plazas, y por ahí se contaminaban de alguna manera, algún gentil o en algo, ¿qué hacían? Si no se bañaban, lavaban, dice, pero la idea es que se bañaban, no comían. Seguían el sentido del uso del agua para la limpieza, para la purificación. Y esto estamos viendo ese contexto en el cual el Señor Jesucristo también se movía, Nicodemo se movía en cuanto al uso del agua. Y lo que estamos aquí considerando es el uso religioso del agua. Y la respuesta de Jesús a los fariseos lo vamos a ver, Dios mediante, en la próxima. Por eso le dije que solamente quiero mostrarles el uso religioso del agua, de cómo aquí Nicodemo debería saber esto, porque ahí se movía, tenía conocimiento de todo esto. Ahora, ¿qué pasaría si Jesús le hubiera hablado a Nicodemo, dándole a entender que el agua se refiere al bautismo? Si este fuera el significado de esa expresión, el que no naciere de agua, refiriéndose al bautismo, si Cristo le estuviera dando la idea que se refiere al bautismo en agua, entonces lo que pasaría es que estaría apoyando a Nicodemo en su idea de que el agua entonces te puede purificar. El agua literalmente entonces te puede lavar de la inmundicia. Y estaba diciendo que más adelante vamos a ver esto, porque de esa inmundicia que ellos se limitaban, Cristo fue más allá. Y si Cristo fue más allá de esa inmundicia de las manos, llegó hasta la inmundicia del corazón, entonces el agua no puede ser literalmente. Porque algo material no puede lavar el corazón. Tiene que ser algo espiritual. Pero como les dije, esto lo vamos a ver en el siguiente estudio. Por el momento estamos aquí viendo cómo se usaba el agua. Y estamos ahora aquí señalando de que si Cristo se hubiera referido a nacer de agua como el bautismo, entonces estaría apoyando esa idea de los judíos, de los fariseos, de que el agua literalmente te puede lavar tu inmundicia. Te puede lavar tu pecado. Ahora, esa fue la conclusión que sacaron los padres de la Iglesia Católica Romana y muchas sectas hoy día. Que agua ahí se refiere al bautismo y que la persona se tiene que bautizar para tener
limpio su corazón. Para la limpieza de todos sus pecados tiene que pasar por agua y lo interpretan como bautismo. Entonces de ahí viene, y esto es lo que vamos a ver ahora, de ahí viene la falsa doctrina que yo les decía, y esa doctrina la falsa doctrina se llama la regeneración bautismal. ¿Qué quiere decir esto? Que la regeneración viene por el bautismo en agua. Y esa doctrina, les decía, fue formulada por los padres de la Iglesia católica y muchas sectas hoy día. Y esta falsa doctrina, que viene a ser una herejía, es un ataque al Evangelio de la gracia, lo que les decía al principio. Y siendo una de las doctrinas principales que ataca el Evangelio de la gracia, la salvación por gracia, es necesario entonces que analicemos esa doctrina que han sacado de la frase nacer de agua. Así que vamos a ver entonces este punto de la regeneración bautismal y vamos a ir explicando las cosas para que quede claro que esa doctrina, la más peligrosa, ¿por qué la vamos a tratar? Dije que era la más peligrosa, por eso la vamos a tratar, para que ustedes sepan, conozcan, tengan conocimiento de esto y así a la vez sepamos que nacer de agua y de espíritu, ahí no se refiere al bautismo. Entonces vamos a ver qué enseña esto de la regeneración bautismal. Enseña que el bautismo es lo que te va a salvar. Voy a dar los textos, vamos a ver los textos donde se basan. ¿Cómo es que formularon esto? Porque tienen versículos, pero estos versículos son mal interpretados. La regeneración bautismal, entonces, decía, en primer lugar, enseña que por el bautismo serás salvo. Marcos 16:16. Es uno de los versículos donde se basan para enseñar que el bautismo con agua o en agua te salva. Porque dice aquí en Marcos capítulo 16, el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Este es uno de sus textos y lo interpretan de esta manera: tienes que creer y tienes que ser bautizado para que seas salvo. Y ahí le dan su interpretación. Entonces, vayamos viendo cómo se formuló esa doctrina, cómo utilizaron estos textos para enseñar que el bautismo con agua, en primer lugar, te salva. En segundo lugar, Hechos 2:38. En Hechos 2:38 encontramos la segunda cosa que dicen, y dice el versículo así, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué es lo que te perdona tus pecados según esa doctrina? Es el bautismo. Porque toman aquí que al bautizarte te vas a bautizar para perdón de los pecados. Sí, te vas a arrepentir, pero también te vas a bautizar, según dicen. Y cuando te bautices, entonces eso será para el perdón de tus pecados. Noten estos versículos. Por eso les digo que es una doctrina que se propagó, es una enseñanza que se promovió basados en estos textos. Hechos 2:38 dice la segunda cosa que estamos aquí señalando, que el bautismo con agua te perdona tus pecados. En tercer lugar, el bautismo en agua, la regeneración bautismal, enseña que el bautismo lava tus pecados. Hechos 22:16. En Hechos 22:16 tenemos
esta idea. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Toman esta frase donde dice, bautízate y lava tus pecados. Esa es la interpretación que le dan. Que cuando te bautizas, te lavas tus pecados. Eso es lo que dicen de este texto. En cuarto lugar, toman Romanos 6, versículo 4, para decir que es en el bautismo donde tú te levantas para nueva vida, porque el bautismo según te da nueva vida. Romanos 6, 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y le dan la interpretación de que es en el bautismo donde tú recibes vida nueva. Es en el agua donde tú naces, es en el agua donde eres regenerado, porque según aquí dice que vas a andar en vida nueva. Quinto lugar, Gálatas 3:27, utilizan este texto también para decir que es en el bautismo donde te revistes de Cristo. Gálatas 3, el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Dónde te revistes de Cristo? Dicen en el bautismo. Es ahí donde tú te revistes de Cristo. Es ahí donde Cristo viene a ti. Y así le dan su interpretación. Entonces, estos son los versículos básicamente que utilizaron para formular la doctrina de la regeneración bautismal, que significa que el bautismo te salva, que el bautismo te perdona tus pecados, que en el bautismo son lavados tus pecados, que en el bautismo recibes vida nueva, que en el bautismo te revistes de Cristo. Entonces, esto es lo que se ha propagado y esto es lo que hoy día propaga sobre todo la Iglesia Católica y muchas sectas que creen que el bautismo perdona pecados. Todo el énfasis entonces está ¿dónde? En el bautismo con agua. El bautismo en agua. Ahí está ese énfasis. Entonces están tomando la palabra agua, lo están tomando básicamente del texto aquí que estamos considerando. De Juan capítulo 3, versículo 5. Esa frase, el que no naciere de agua y del Espíritu, como lo dicen, pero es agua y Espíritu. De ahí, esa es la base, y estos son los otros versículos que están tomando o tomaron para formular esa doctrina. Ahora, ¿por qué le llamamos a esto de la regeneración bautismal una herejía? Una herejía es algo que se aparta completamente de la verdad del Evangelio. Y a la vez es una herejía peligrosa porque es un ataque en contra del Evangelio de la salvación por gracia. Y esto es entonces lo que ahora vamos a considerar. Y vamos a analizar que el bautismo no nos salva. Que el bautismo no es para perdón de pecados, que el bautismo no es para que tus pecados sean perdonados. Por eso vamos a ir ahora analizando esto. Yo les dije que lo vamos a ver, vamos a analizar esa falsa doctrina porque es la más peligrosa en cuanto al ataque a la salvación por gracia. Entonces comenzamos en primer lugar a ver que en la Biblia o el Nuevo Testamento específicamente enseña claramente que la salvación es por gracia. Es por gracia. ¿Y qué significa gracia?
significa básicamente que no es por alguna obra humana, que cuando Dios te da vida, que cuando Dios te perdona tus pecados, lo hace por gracia, no por alguna obra que tú realizaste. Entonces Dios te va a dar el nuevo nacimiento, te va a dar la vida espiritual. No, es por gracia. Ese es el significado de lo que es Efesios 2, el versículo 8 y 9. Ahí tenemos estos versículos, pero debemos entender ahora por qué el énfasis ahora está en la salvación por gracia. Porque el bautismo es una obra humana, que es un mandato de Dios, ciertamente. Dios mandó que la persona sea bautizada, pero esto viene a ser una obra humana, en el sentido de que tú vas a ir, te van a bautizar, una persona te va a bautizar. Esa es una obra humana que tú tienes que obedecer. Entonces, esa obediencia se considera en la Biblia como un acto de justicia, un acto de obediencia, una obra de justicia. Y cuando vemos entonces cómo Pablo precisa, cuando él habla de la salvación, vemos claramente cómo él es muy claro en decir, es por gracia, no es por obras. Y aquí tenemos el texto básico de Efesios 2, 8, 9, que ya lo conocemos, pero viene al caso para que podamos entender claramente que la salvación es por gracia. No es por la obediencia al bautismo, sino por la gracia de Dios que nos encuentra en el contexto de Efesios capítulo 2, nos encuentra como muertos en delitos y pecados, sin alguna obra que nos pueda recomendar delante de Dios. Y aquí en Efesios 2, 8 y 9 es donde Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y en el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Incluye, claro, las obras de la ley, pero también incluye cualquier obra que uno pretenda hacer para su salvación. Las obras que nosotros hacemos en la vida cristiana no es para nuestra salvación. No podemos confiar en nuestras obras para salvación. Estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, estoy yendo a la oración, estoy confiando en esas obras para mi salvación. No debemos confiar. Claro, aquí cuando Pablo precisa esto, la interpretación primaria es que se refiere a las obras de la ley, pero eso no se debe limitar ahí, porque hablando generalmente es todo tipo de obras, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces observen cómo él dice, es por gracia la salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Aquella persona que piensa que es salva por el bautismo, tiene motivos para gloriarse, porque va a decir, sí, yo soy salvo porque me bauticé, yo soy salvo porque obedecí al bautismo, pero el bautismo no salva. Hablando en términos de vida nueva, en términos espirituales, el agua del bautismo no te puede lavar tus pecados. En primer lugar, estamos viendo que es por gracia. Y decíamos cómo el apóstol Pablo precisa esto. ¿Y saben por qué él es preciso en esto? Porque el punto de la salvación es lo más importante. Porque si llegamos a equivocarnos en el punto de la salvación, estamos perdidos. Aunque estemos correctos en nuestra adoración, aunque estemos correctos en leer la Biblia, si en el punto de la salvación por gracia estamos mal y estamos confiando en nuestras obras, es perdición. Yo creo que por eso él fue muy preciso en esto. Por ejemplo, aquí, después de que dijo que la salvación es por gracia, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y vean la misma forma que utiliza, por ejemplo, aquí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. De igual manera, vean cómo precisa esto. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando Él toca el punto de la salvación y del llamamiento, ¿qué dice? No conforme a nuestras obras. Nos salvó, nos llamó. ¿Y qué hace? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. La salvación por gracia. La gracia que nos fue dada en el plan de salvación y en la realidad cuando Cristo ya viene a este mundo, según el versículo 10. Cuando la gracia es traída por el Señor Jesucristo. Y aquí Pablo otra vez está indicando claramente que la salvación es por gracia. Es el punto básico de la salvación. Y él quiere dejar en claro que no es por obras. Que no se puede confiar en las obras para la salvación, sino se tiene que confiar en la gracia de Dios, tiene que experimentarse la gracia de Dios. De igual manera, vean el juego de palabras que hace en Romanos 11, cuando habla de la salvación por gracia, cuando habla de la elección por gracia. Romanos 11 hace este juego de palabras en el versículo 6. El 5 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y en el versículo 6 hace este juego de palabras y dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Aquí el apóstol Pablo utilizando un juego de palabras para dejar en claro cómo es esto. Elección por gracia, salvación por gracia, no por obras. Entonces, ¿cómo es esto? Ahora aquí lo está explicando. ¿Y qué es lo que dice en el 6? Dice: si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La gracia pierde su eficacia cuando se le añade obras. Y si estas personas dicen: sí es cierto la gracia, pero tienes que bautizarte para ser salvo, le están añadiendo y le están quitando la esencia de lo que es gracia. Porque gracia, ¿qué significa? Gracia significa que es un regalo, un favor inmerecido. La persona no tiene que hacer algo para recibir esa gracia. Porque si fuera por obras, entonces dice: ya no es gracia. Le quita la eficacia de la gracia. Y aquí dice: y si es por obras, entonces ya no es por gracia. Fíjense, no se puede mezclar, no se puede decir: sí es por gracia, pero tiene que continuar por obras tu salvación. Sí, ya creíste, pero hasta que te bautices, entonces vas a ser salvo. Hasta que te bautices, tus pecados van a ser perdonados. Están quitándole la eficacia de la gracia. Y esto es lo peligroso que yo decía. Lo peligroso de esa doctrina es un ataque al evangelio de la salvación por gracia. Y por eso es necesario que nosotros tengamos el conocimiento, conozcamos bien lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Porque no es un tema como aparte este asunto de la regeneración bautismal, está relacionado. Tenemos que entender que es por gracia, y una vez que lo entendemos, vamos a detectar el error, lo falso de esta doctrina. Y cuando el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 2 menciona la salvación por gracia, fíjense cómo el apóstol Pablo relaciona el asunto de la salvación con la vida, con la regeneración. Por eso escuchen esto, hermanos. Cuando hablamos de salvación en la Biblia, tiene tres aspectos: nos salvó, nos salva y nos salvará. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hablamos y preguntamos: ¿ya somos salvos? ¿Qué es lo que queremos decir? Queremos decir que si ya Dios ya te dio vida, queremos decir que si Dios ya te regeneró, ahora ya eres salvo en ese sentido. No en el sentido de que ya no peco, en el sentido de que ya yo soy perfecto, ya
No, es en el sentido de que si en este momento tú ya eres regenerado, ya tienes vida, eso es salvación en ese sentido. ¿Dónde vemos esto? Aquí en Efesios 2, en el contexto de lo que estamos viendo. Por ejemplo, ya estamos diciendo, Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos. Pero en el contexto, cuando Pablo comenzó a desarrollar ese tema, ¿qué dice en el versículo 1? En el versículo 1 dice, Él os dio vida. Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es salvación? Es que te da vida. ¿Y cuándo, en qué momento te da vida? Cuando estabas muerto en delito y pecados. ¿Y qué significa dar vida? Es la regeneración, es el nuevo nacimiento. Y esto tiene relación entonces con recibir vida, ¿con qué? Con la salvación. ¿Y cómo lo vemos además? Notamos el versículo 5, Efesios 2, ahí estamos, en el contexto del versículo 8 y 9, donde Pablo está hablando de la salvación por gracia. Pero en el contexto estamos notando que esa salvación es el momento cuando eres regenerado, cuando recibes vida, porque en el versículo 5 vuelve a decir así, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Ahora ya une la palabra vida ¿con qué? Con salvación. Entonces entendamos, hermanos, cuando estamos hablando de la salvación, cuando preguntamos, ¿ya eres salvo? Cuando preguntamos, ¿ya has experimentado la salvación? ¿A qué nos estamos refiriendo? Al momento de que si Dios ya te dio vida, ya tienes nueva vida. ¿Y cuándo te da vida entonces? Cuando estabas muerto en delitos y pecados y la gracia de Dios viene. No porque hagas algo, sino te encuentra muerto espiritualmente. No porque obedezcas al bautismo, sino porque ahí estás en esa condición y viene la gracia. La gracia para salvar, darte vida, salvarte. Esa es la idea. Ahora, es muy importante que entendamos también esto. Porque estos textos que hemos leído, por ejemplo, el de Romanos 6:4, dice que cuando nos bautizamos, ahí nos levantamos para vida nueva. Porque en aquellos tiempos, al momento de creer, en ese momento eran bautizados. Entonces todo se veía unido. Todo se veía unido, pero cuando el apóstol Pablo detalla la doctrina en otras partes, va dejando en claro cómo está el asunto. Y vemos claramente que no es en el bautismo donde recibimos vida, sino en el estado de muerte donde nos encontrábamos y por la gracia de Dios viene y nos da vida. Y es por esa gracia entonces que somos salvos. Es por esa gracia. Pero el punto de la salvación que estamos aquí sobre todo enfatizando, que no es por el bautismo, nos damos cuenta que es por la gracia de Dios. Pero cuando decía que Pablo precisa esto para dejar en claro que no es por obras, cualquier tipo de obras, vean lo que dice aquí en Tito capítulo 3, el versículo 5. Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 3, el versículo 5. Nos salvó, está hablando de la salvación, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este texto es uno de los más claros en cuanto a este asunto que vamos a considerar Dios mediante en la tarde. Pero por el momento estamos haciendo notar esto, que nos salvó. ¿Por qué les decía que cuando la Biblia habla de la salvación ya en este tiempo, en este momento que ya debemos haber experimentado, se refiere al momento de cuando te da vida? Porque aquí está, como dice Pablo, nos salvó. ¿Es tiempo qué? Es tiempo pasado.
nos salvó. Entonces, si le preguntaban al apóstol Pablo, ¿eres salvo? ¿Cuál sería su respuesta? Sí, nos salvó. ¿Qué está diciendo? Ya somos salvos. ¿Pero a qué se refiere? Al momento de que cuando estaba muerto, Dios le dio vida. Y es ese momento de la salvación en su aspecto pasado, y somos salvos y seremos salvos, porque hay un texto donde dice también que seremos salvos. Pero el asunto es que la gracia de Dios sigue. La gracia siempre es por gracia. Pero el aspecto principal aquí que estamos hablando de la salvación es que lo estamos relacionando con el momento cuando Dios te da vida. Y aquí Pablo dice, nos salvó. Ahora, ¿cómo nos salvó? Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por algo que nosotros decimos, no es por obras de justicia. ¿Qué significa obras de justicia? Obras correctas. ¿Y cuáles son las cosas correctas? Bautizarse es una cosa correcta, es una obediencia. Leer la Biblia es una obediencia. Obras justas, correctas. Entonces, no por eso vamos a ser salvos. Por eso les decía que no debemos confiar en que yo vengo a la iglesia, yo ya me bauticé, yo participo. No, son obras de justicia. Y por esas obras de justicia, dice, no podemos ser salvos. Ahora, aquí viene un argumento muy fuerte que nos demuestra que el bautismo no nos puede salvar. ¿Por qué? ¿Cuál es ese argumento? Aquí dice que no por obras de justicia. Cuando Cristo fue bautizado, antes de ser bautizado por Juan el Bautista, ¿qué le dijo? Juan el Bautista no quería bautizarlo. ¿Y qué le dijo? Esto está en Mateo capítulo 3, versículo 15. Vamos a verlo. Porque Pablo aquí dice, no por obras de justicia. Y según el bautismo, según el Señor Jesucristo, ¿qué es? Mateo capítulo 3, el versículo 15, dice así. 14 y 15. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué iba a cumplir Cristo? El bautismo. El bautismo es una obra de justicia. ¿Y qué dice el apóstol Pablo aquí? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por algo que nosotros hacemos. Y el bautismo, según aquí Cristo, ¿qué le dijo? Así conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo es una obra de justicia. ¿Qué quiere decir? Es una obediencia correcta. Es algo correcto. Es algo que se realiza y se debe realizar porque es lo justo. Es una obra de justicia. Entonces aquí, relacionando el texto, podemos decir que el bautismo no salva porque el bautismo es una obra de justicia. Y según Pablo somos salvos, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y aquí estamos diciendo que obras de justicia, obras puede incluir toda obra que nosotros hagamos. No podemos confiar en nada, en ninguna de nuestras obras para salvación. Porque la salvación es por gracia. Entonces tenemos que la salvación es por gracia. Es por gracia. Pero podemos ahora notar dos cosas importantes. Estamos observando aquí primero que la salvación es por gracia. La gracia viene antes del bautismo. Vamos a ubicarnos. Antes del bautismo tú ya debes experimentar la gracia. Antes del bautismo tú ya debes estar arrepentido. Antes del bautismo tú ya debes haber creído. Entonces está ¿qué? La gracia, el arrepentimiento y la fe antes
del bautismo. Entonces ya vimos en primer lugar que la regeneración bautismal, esa doctrina va en contra de la salvación por gracia. Y ya vimos que bíblicamente la salvación es por gracia. La vida, la nueva vida, la recibes por gracia. Ahora, vamos a ver que antes de bautizarte, ya debiste haber experimentado el perdón de tus pecados en el arrepentimiento. Y esto ya lo entendemos, porque sabemos que antes de bautizarse debe haber un arrepentimiento. Y vamos a ver entonces que el perdón de los pecados es en el arrepentimiento antes del bautismo. Este es el siguiente punto que vamos a ver para demostrar que esa herejía de la regeneración bautismal es totalmente falsa. Entonces vamos a ver aquí. Juan el Bautista predicaba el bautismo ¿de qué? Según Marcos, capítulo 1, el versículo 4. Veamos los textos. El arrepentimiento, el perdón de pecados, era cuando las personas se arrepentían antes de bautizarse. Y aquí en Marcos capítulo 1, el versículo 4 dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí, ¿cómo está el orden? El bautismo de arrepentimiento, dice, vean, de arrepentimiento para perdón de pecados. El orden, quiero decir, primero está la palabra bautismo y después está arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, notemos esto. Cuando Pedro dice en Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados, porque es lo que toman. La pregunta ahí es: ¿cuándo se te perdonan tus pecados según Hechos 2:38? ¿Cuando te bautizas o cuando te arrepientes? ¿Qué dice la enseñanza general? Porque si nos quedamos en ese texto, aparentemente dice arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. Primero está el arrepentimiento, pues como que el bautismo para perdón de pecados. Pero si vemos la enseñanza general de la Biblia, ¿cuándo te perdonan tus pecados? ¿Cuando te arrepientes o cuando te bautizas? Y aquí Juan, por ejemplo, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué nos enseña aquí más bien? Más bien Juan predicaba, está diciendo aquí Marcos que Juan predicaba ¿qué? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces es en el arrepentimiento antes de bautizarte que tus pecados son perdonados. No es en el bautismo. Por lo tanto, la interpretación de Hechos 2:38 para establecer esa falsa doctrina no es correcta esa interpretación, porque aquí estamos viendo que es el arrepentimiento para perdón de pecados. Y en el versículo 5 que notamos, aquí mismo Marcos: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Se arrepentían, confesaban sus pecados, entonces eran bautizados. Y esto lo vemos más claro en Mateo, el capítulo 3. Ahí vemos otra vez la narración del ministerio de Juan el Bautista, pero noten aquí cómo lo dice. Mateo, capítulo 3, el versículo 2. Y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el versículo 6: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento.
Esos frutos dignos de arrepentimiento es lo que se exigía antes de ser bautizado. Porque les decía en el versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. No confíen en la descendencia física, sino arrepiéntanse. El arrepentimiento era exigido, frutos dignos de arrepentimiento. Y en el versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Les bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Que se bautizaban para arrepentirse o que se arrepentían para que fueran bautizados? Pero el texto, ¿cómo dice? Les bautizo, dice, en agua para arrepentimiento. El significado es que los bautizaba porque se habían arrepentido. Por eso les decía, arrepiéntanse. Por eso el mensaje primero era, ¿cuál era el mensaje? Arrepiéntanse. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. De los que se arrepentían, confesaban sus pecados y eran bautizados. En el momento que se arrepienten, ¿qué obtienen? Perdón de pecados. El perdón de pecados entonces se obtiene antes de bautizarse. No en el bautismo, sino en el arrepentimiento. Y aquí tenemos ya la expresión aquí de Lucas 24, el versículo 47, cuando Cristo ya encarga la llamada Gran Comisión en Mateo, pero aquí en Lucas 24, 47 tenemos un texto que nos dice claramente que el arrepentimiento es para perdón de pecados. Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Aunque aquí dice arrepentimiento y el perdón de pecados, en el griego, el texto griego puede ser traducido arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, no hay duda, lo pueden ustedes comprobar, que ahí cuando Cristo mandó, y lo que Lucas está diciendo es que es por el arrepentimiento el perdón de pecados. De tal manera que Pedro no está diciendo algo contrario al Señor Jesucristo. Por eso la pregunta ahí en Hechos 2:38, donde dice arrepentidos y bautícese para perdón de pecados, la pregunta es ¿por qué viene el perdón de pecados? ¿Porque te bautizas o porque te arrepientes? ¿Cuál es la enseñanza en el contexto general de la Biblia? Que el perdón de los pecados es por el arrepentimiento. Cuando te arrepientes, tus pecados son perdonados. Y este texto de Lucas 24:47 lo está diciendo claramente. No tengo problemas para traducirlo como el arrepentimiento para perdón de pecados, porque así está en el texto griego. Entonces, podemos ver lo que estábamos diciendo, que es por la gracia de Dios, que es por el arrepentimiento. Y cuando podemos ver aquí que cuando Pedro dijo en Hechos 2:38, ¿cómo comprobamos que se estaba refiriendo al arrepentimiento y no al bautismo para el perdón de pecados? Porque más adelante, vean que dice él mismo, después de Hechos 2:38, ahí en Hechos capítulo 3, el versículo 19, vean que dice el mismo Pedro. Hechos 3, versículo 19, el mismo Pedro dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora, él menciona que el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados, perdonados vuestros pecados. ¿Cuándo los pecados son perdonados? ¿Cuándo son borrados? Cuando te arrepientes. Y aquí Pedro lo está diciendo claramente. Capítulo 5, aquí mismo, Hechos capítulo 5, versículo 31.
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando da el arrepentimiento, de ahí viene entonces ¿qué? El perdón de pecados. Eso es lo que estamos encontrando aquí, que el perdón de pecado, la salvación por gracia, el perdón de pecados por el arrepentimiento. Aunque, escuchen bien esto, estaba esperando llegar hasta el punto de la fe, pero lo voy a señalar. El arrepentimiento y la fe son el resultado de la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que produce el arrepentimiento y la fe. De tal manera que cuando Pablo dice por gracia sois salvos, está incluyendo todo. ¿Por qué? Porque es por la gracia de Dios que la persona se arrepiente. Es por la gracia de Dios que la persona cree. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, un texto donde Pablo va directamente a la fuente para decir cómo los pecados son perdonados. Él llega al punto de decir que los pecados son perdonados según las riquezas de su gracia. Él llega hasta el punto de mostrar la fuente del perdón, que es la gracia. Porque por la gracia nos arrepentimos, porque por la gracia creemos para recibir el perdón de los pecados. Y este texto que estoy mencionando es Efesios capítulo 1, versículo 7, donde dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos el perdón de los pecados por su gracia. No es por lo que yo haga, no es por las obras. No es porque hice esta obra y con esta obra Dios ya me va a perdonar. No, es por su gracia que nos perdonó. Y aquí entonces vemos que antes del bautismo debe estar la gracia. Antes del bautismo debes arrepentirte para el perdón de tus pecados. Y en tercer lugar, vamos a ver que antes del bautismo tú debes creer. Y cuando crees, ¿qué pasa? Y este es el punto también importante. Porque estos grupos que creen que el bautismo perdona pecados, cuando les preguntas, ¿qué sucede en la fe? Cuando tú crees, ¿no recibes perdón de pecados? Dicen, no, todavía no sucede nada, es hasta en el bautismo. Esto lo dicen los de la Iglesia de Cristo, los de la luz del mundo, los pentecosteses unidos, creen en la regeneración bautismal. Y esto es lo que dice, no, cuando tú crees no sucede nada, es hasta que te bautizas. Entonces vamos a ver, según aquí, vamos a ver que antes de que la persona se bautice, debe creer. Porque ¿cómo está el orden? ¿Cómo está el orden de lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación? En cuanto a lo que estamos ahora mencionando de la fe y el bautismo. Tenemos textos aquí y lo voy a mencionar. Por ejemplo, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado. Fíjense, antes de bautizarse tiene que creer. El orden está creer y ser bautizado. Hechos capítulo 8, versículo 12. Creyeron a Felipe y después se bautizaban. Hechos 8:12 habla del orden primero de creer y ser bautizado. Hechos 8, versículo 35 y 36. Cuando preguntó el eunuco, ¿qué impide que sea bautizado? Y la respuesta fue, si crees de todo corazón, bien puedes. Tienes que creer. Entonces, vean el orden, creer y ser bautizado. Hechos 18, versículo 8, creían y eran bautizados. El orden está creer y ser bautizado. Entonces, tenemos ese orden en estos textos. Ahora, ¿qué es
¿qué sucede cuando crees? ¿Recibes el perdón de pecados? ¿Te perdonan? Según esta enseñanza de la regeneración bautismal, no sucede nada. No, es hasta el bautismo. Hasta el bautismo. Crees, pero que creyere y fuere bautizado, serás salvo. Entonces, no pasa nada cuando crees. Vamos a ver, y este es un punto también, un argumento muy fuerte, que es cuando crees que tus pecados son perdonados. Recibes perdón de pecados cuando tú crees, antes de bautizarte. Y por eso ya tenemos, entonces, observen, antes de bautizarte, la gracia, el arrepentimiento y la fe. Todo se relaciona, en este punto sobre todo, el perdón de pecados. Porque ese es el punto fuerte de ellos. Dicen, te lavan tus pecados en el bautismo, te perdonan tus pecados en el bautismo, y así todo en el bautismo. Pero vamos a ver aquí estos textos que nos muestran, y nos muestran claramente que el perdón de pecados lo recibimos cuando creemos. Hechos capítulo 10, el versículo 43 es uno de estos textos básicos para esta enseñanza. Y el punto aquí que resalta es que el que está hablando aquí es aquel que dijo en Hechos 2:38: arrepentíos y bautícense para perdón de pecados. Ese que dijo este texto, ese texto que estamos leyendo, ese que habló ahí, es el mismo que está hablando aquí en Hechos, capítulo 10, versículo 43. ¿Quién es? El apóstol Pedro. ¿Y qué enseñó aquí el apóstol Pedro en casa de Cornelio a los gentiles? Dice así, Hechos 10, 43. De este, hablando de Cristo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué enseñó entonces el apóstol Pedro? ¿Qué idea tenía cuando dijo arrepentíos y bautícese para perdón de pecados? Sin duda se refirió al arrepentimiento, ya lo vimos. Ahora, la fe. Según aquí, ¿en qué momento una persona recibe el perdón de pecados? ¿Cuando se bautiza o cuando cree? Porque hay un lapso de tiempo entre creer y bautizarse. Entonces, ¿cuándo recibe perdón de pecados? ¿Cuando se bautiza o cuando cree, según este texto? Bueno, según este texto, ¿qué dice? El testimonio de los profetas. Y el testimonio apostólico, en este caso del apóstol Pedro, es que el perdón de pecados lo recibes cuando crees, no cuando te bautizas. Por eso notamos el orden antes. El orden es: creyere y fuere bautizado. El que creyere y fuere bautizado. Así está el orden. Pero en ese orden nos enseña cuándo recibes el perdón de tus pecados. Y aquí estamos viendo que no es en el bautismo, sino cuando crees antes del bautismo. Y este testimonio del apóstol Pedro es muy importante, porque él como apóstol está enseñando en qué momento recibes el perdón de pecados. Y lo que Pedro está citando, el testimonio de los profetas, esto refuerza la enseñanza. Refuerza la enseñanza porque podemos decir que el recibir el perdón de pecados cuando crees es un testimonio profético, es un testimonio apostólico, que esto ocurre, el perdón de pecados, cuando cree la persona. Entonces vemos claramente que esa doctrina de la regeneración bautismal no es correcta, es falsa. Por eso le llamamos una herejía, porque le está quitando la esencia a la gracia. Está diciendo que no, la gracia sí, pero no te salves hasta que te bautices, hasta que obedezcas en el bautismo. Entonces es obra, entonces ya no es gracia. Eso es lo que Pablo explicaba. Entonces este texto nos hace ver claramente de que el momento cuando crees, recibes el perdón de pecados. El momento cuando crees, eres justificado.
Y este es otro punto que se relaciona aquí. Véanlo aquí en Hechos capítulo 13. ¿En qué momento recibimos perdón de pecados? Cuando somos justificados. Y vamos a ver cómo se relaciona con la fe. Vamos a ver cómo se relaciona con la fe. Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Sepan esto, hermanos, les dice aquí el versículo 38, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él tenemos la justificación y el perdón de pecados. ¿Cuándo? Cree. Al final del versículo 39, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora, ¿qué significa justificación? ¿Cuál es un aspecto de la justificación? El perdón de pecados. Y esa justificación o el perdón de pecados se recibe cuando cree. Vean que el hecho de ser justificado es el hecho de ser perdonado. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en Romanos capítulo 4, versículos 6 y 8. Vean lo que el apóstol Pablo dice: justificado es ser perdonado. Entonces, ¿en qué momento te perdonan tus pecados? Cuando crees, eres justificado o eres perdonado. Romanos capítulo 4, el versículo 6 y 8, hasta el 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué tema estaba hablando el apóstol Pablo? Y mete esa bienaventuranza del perdón, la justificación. Y lo dice claramente el versículo 6. Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Está hablando del perdón. ¿Y en qué momento se recibe el perdón? Cuando crees. Porque es cuando crees que eres justificado. ¿Y qué significa ser justificado? Es ser perdonado. Ese es un aspecto, estamos diciendo. Pero vean la relación clara de que es cuando crees, no cuando te bautizas. El que creyere recibirá perdón de pecados en su nombre. Ahora, de este argumento que estamos mostrando, que es un argumento fuerte, claro, de que es cuando crees, antes de bautizarte, que recibes el perdón de pecados, esto que vamos a decir a continuación es un argumento más fuerte. Es un argumento más fuerte porque el mismo Señor Jesucristo lo está explicando. Por eso le llamo un argumento fuerte, porque es el mismo Señor quien está diciendo cuando Él da el perdón de pecados, cuando la persona recibe perdón de pecados. Hechos capítulo 26, versículo 15 al 18. Hechos 26, versículo 15 al 18. Esto es cuando el apóstol Pablo fue llamado. Pero vean qué dice el mismo Señor Jesucristo acerca de este tema del perdón de pecados, cuando se recibe. Y estamos aquí en el punto de la fe. Hechos 26, del 15 al 18. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este es el argumento que le decía que es fuerte, porque el mismo Señor Jesucristo, cuando habló al apóstol Pablo, cuando lo llamó, le dijo: mira, yo te envío, y yo te envío para esto, para que tú hables de esto, para que tú prediques de esto, y entre eso, ¿qué le dice? Para que reciban por la fe que es en mí. Él está hablando, el Señor Jesucristo está hablando, y Él está diciendo: para que reciban por la fe que es en mí. ¿Qué van a recibir por la fe en mí? El perdón de pecados. Es el mismo Señor que está hablando. Y ahora, noten esto. Noten esto. Aquí el Señor nos está explicando entonces lo que dijo en Marcos 16:16. ¿Qué dijo en Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, cuando Él dijo ahí en Marcos 16, el que creyere, en ese momento, ¿qué recibe? Según perdón de pecados. Entonces no es en el bautismo. Y aquí el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. Ya no se trata de interpretación, ya no se trata de que yo lo estoy interpretando, ya no se trata de que es una interpretación. Es el mismo Señor que está diciendo que al momento de creer, al momento que tienen fe, en ese momento reciben perdón de pecados. Entonces, ¿cuándo reciben perdón de pecados? En el arrepentimiento, en el bautismo, en la fe, en el bautismo. Porque estas cosas que estamos señalando es antes del bautismo: la gracia, el arrepentimiento y la fe. Y estamos viendo claramente aquí que antes de bautizarse ya tienes la salvación por gracia, ya tienes el perdón de pecados, según lo estamos viendo ahora. Estos textos entonces nos dejan en claro que antes del bautismo el perdón de pecados se experimenta por la gracia de Dios, que es la fuente, por medio de la fe y del arrepentimiento. No es por el bautismo, no es bautizándose. Por lo tanto, esta doctrina de la regeneración bautismal queda descartada. Y además, otro punto que relacionan con esto de la regeneración bautismal, siguiendo con la frase: el que no naciere de agua y de espíritu. Tomando esa frase como ellos lo hacen, lo explican de esta manera: nacer de agua y de espíritu es que cuando tú te bautizas, a través del agua, naces de nuevo, te perdonan tus pecados, llegas a ser salvo, y en ese momento recibes el Espíritu. Esto es para ellos nacer de agua y espíritu. ¿Y qué es lo que quieren decir? Nos quieren decir que es cuando te bautizas que recibes el Espíritu Santo. Esa es su teoría. Por eso ven que ahí está esa relación. Dicen nacer de agua y de espíritu. Es que cuando te bautizas, el Espíritu Santo te sella y ya eres un hijo de Dios, ya naciste de nuevo, ya tienes nueva vida. Esa es toda su teoría. Pero vamos a ver que no es en el bautismo cuando tú recibes el Espíritu Santo, sino es cuando crees, según la enseñanza de la Biblia. Y ya vimos que el creer es antes del bautismo. Antes del bautismo tienes que creer, porque ya lo hemos visto. Entonces, cuando crees según la palabra de Dios, es cuando recibes el Espíritu Santo. Pero lo podemos plantear de esta forma: ¿cuándo recibes el Espíritu Santo? ¿Cuando crees o cuando te bautizas? La regeneración bautismal dice que cuando te bautizas, porque vas a nacer de agua y de espíritu. Pero la Biblia, ¿qué enseña? Y vamos a ver los textos donde nos dice claramente que es cuando crees
que recibes el Espíritu Santo. De esta manera estamos descartando totalmente esa falsa enseñanza. De esta manera estamos mostrando la falsedad de esa herejía de la regeneración bautismal, porque vamos a ver, según estos textos, que es cuando crees que recibes el Espíritu Santo. Primero, lo que el Señor dijo en Juan capítulo 7, versículo 39. El Señor Jesucristo dijo aquí lo que estamos señalando. Juan capítulo 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero observen el texto. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Según es creer y recibir el Espíritu Santo. Aquí está. Noten ahora el orden que vamos a ver y que el mismo apóstol Pedro lo señala. Porque les decía que se basan en la idea de que es en el bautismo donde al bautizarte recibes el Espíritu Santo, porque también Hechos 2:38. Pedro aparentemente pone el orden y dice: arrepentíos y bautícense para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y te dan la idea de que bautizarte, te perdonan tus pecados, pero recibes el Espíritu. Lo interpretan de esta manera. Pero vamos a ver que el mismo apóstol Pedro, ¿qué dice aquí en Hechos 10:47? Y vamos a ver aquí lo que dice cuando se recibe al Espíritu Santo. Hechos 10, el versículo 1. Para mostrar el orden. Que si primero es recibir el Espíritu Santo y después bautizarse. Por eso le decía que Hechos 2:38 es utilizado como para mostrar de que te arrepientes, te bautizas y recibes el Espíritu Santo. Pero según aquí dice así, Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, ¿qué dice? Dice, estos que han recibido el Espíritu Santo. ¿Y cuándo recibieron el Espíritu Santo? Cuando creyeron. Dice, ¿puede impedir alguien que estos que ya recibieron el Espíritu Santo sean bautizados? Entonces, noten, antes de bautizarse, ya debieron recibir el Espíritu Santo. ¿Y cuándo se recibe según Cristo? Cuando creen. Y esto no es el único texto. Vamos a ver ahora textos más claros. Vean que les preguntó el apóstol Pablo a los creyentes en Éfeso, a los discípulos en Éfeso. Hechos 19. Hechos 19. Esto da a entender lo que estamos aquí señalando, que el Espíritu se recibe cuando cree la persona. Porque según la pregunta aquí es Hechos 19, versículo 2. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué implica esa pregunta? ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo con esa pregunta? Que cuando uno cree recibe el Espíritu Santo. Por eso le estaba preguntando aquí a los discípulos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Eso implica que es cuando uno cree que recibe el Espíritu Santo. Ahora, también es importante señalar esto, que también el Espíritu Santo se recibía. En algunos casos vemos cuando, por ejemplo, la persona se bautiza.
lo recibía, pero hay que entender para qué lo recibía, porque lo que estamos hablando aquí nosotros cuando lo recibe es como para el sello de salvación. Ahora, también en algunos casos lo recibían para evidencia de que hablaban lenguas en aquel tiempo y de que hacían otras cosas, pero ese es otro aspecto. Lo que nosotros estamos señalando aquí es el momento de que cuando crees para salvación, la salvación por gracia, todo ese aspecto como el Espíritu Santo sella a la persona. Por eso estamos diciendo que es cuando creen. Vamos a ver otro texto y textos más claros. Gálatas capítulo 3, el versículo 2. Vean que les pregunta aquí también el apóstol Pablo a los de Galacia. Eso implica que cuando uno cree, recibe al Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, el versículo 2. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí está claro. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibió? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe. Es decir, momento de tener fe, recibieron el Espíritu, no por las obras de la ley. Esto lo podemos entender claramente. Por las obras de la ley no hay salvación. Por las obras de la ley nadie puede ser justificado, nadie puede ser perdonado. Entonces, cuando Pablo les pregunta esto, está implicando que es por el oír con fe que recibieron al Espíritu Santo. El versículo aquí mismo, el capítulo 3, versículo 14, y aquí ya lo dice más claro: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces es por la fe. ¿Pueden ustedes notarlo? Es después de creer, al momento de creer, que recibes al Espíritu Santo. No es en el bautismo. En el bautismo hay casos donde vemos que lo recibieron los discípulos, pero era temporal, en el sentido que era como para hablar lenguas o para profetizar, pero esos son dones temporales. Ya acabaron, ya no tenemos esos dones. Pero el punto aquí que estamos hablando, por ejemplo, aquí la promesa del Espíritu es en el aspecto de la salvación. Y esto ya lo dice claramente Efesios capítulo 1, versículo 13. Aquí ya queda claro el punto de recibir al Espíritu Santo respecto a la salvación, al momento de creer. Efesios capítulo 1, el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Se recibe el Espíritu Santo al momento de creer como un sello que garantiza la salvación ahora, desde ese momento hasta o para toda la eternidad. Es un sello que nos garantiza que seremos glorificados, que estaremos en gloria. ¿Y en qué momento lo recibimos? En el momento de creer, no en el bautismo. Por eso señalamos el orden antes: creían y eran bautizados, creyeron y fueron bautizados. Y ya estamos viendo qué sucede entonces al momento de creer. Recibes perdón de pecados y recibes al Espíritu Santo. Y aquí dice que es como un sello, una garantía de la salvación. Entonces, nacer de agua y de Espíritu no significa el bautismo.
Por lo tanto, no podemos confiar en el bautismo para salvación. Por lo tanto, rechazamos esa falsa doctrina de la regeneración bautismal, porque no hay lugar para esa enseñanza aquí en el Nuevo Testamento. No encontramos esa enseñanza. Lo que sí encontramos es una falsa interpretación de los textos que ya hemos leído, pero no están enseñando que la salvación es por el bautismo, que la regeneración es por el bautismo. Nacer de agua y de espíritu no significa bautizarse y recibir al Espíritu Santo en el bautismo, sino que, como ya hemos visto, la salvación es por gracia, por medio de la fe, por medio del arrepentimiento. Por lo tanto, lo que nosotros debemos ahora entender es que nuestra confianza está en Cristo Jesús para recibir el perdón de pecados por la gracia de Dios. Al creer, nos arrepentimos y entonces recibimos en ese momento el perdón de nuestros pecados. No podemos confiar en algo material como el agua, alguna obra para nuestra salvación. Que Dios nos ayude a entender claramente el asunto de la salvación por gracia, porque solamente de esa manera rechazaremos esa falsa doctrina de la regeneración bautismal. Entonces quedamos aquí por el momento y Dios mediante en la tarde vamos entonces a ver ya el sentido de lo que significa nacer de agua y espíritu. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana hemos estudiado tu palabra y la hemos estudiado con el propósito de que la salvación quede claramente en nuestras mentes y corazones. Que podamos entender que la enseñanza de tu palabra acerca de la salvación no es por el bautismo, sino es por tu gracia, por medio de la fe, del arrepentimiento, que recibimos el perdón de nuestros pecados. Y te pedimos en esta mañana que tú que conoces nuestros corazones, tú puedes ver, Señor, y tú sabes si ya hemos sido perdonados o no. Si todavía estamos con nuestros pecados, cargando nuestros pecados. Y si es así, Señor, te pedimos en esta mañana que por tu gracia, que por tu gran misericordia y amor, perdones nuestros pecados. Y primeramente, Señor, pecados, esos pecados que nos condenan, esos pecados que nos podrían llevar al infierno, el perdón para salvación. Y si en esta mañana hay alguien que todavía no ha experimentado el perdón para salvación, te pido, Señor, que lo perdones por tu gracia, que tengas misericordia y derrames tu gracia de salvación. Pero para aquellos, Señor, que por tu gracia hemos recibido vida, hemos recibido el perdón de nuestros pecados para salvación, también en esta mañana te pedimos perdón por los pecados que pudimos haber cometido, de pecados de pensamiento, de palabra, de sentimiento, de actitud. De igual manera te pedimos que por esa misma gracia que nos salvó y que nos perdonó, nos siga salvando, nos siga perdonando, para que así podamos estar firmes en nuestro caminar, en nuestro andar, en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por tu palabra, que sea de bendición y que sea de provecho para cada uno de nosotros.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.